Seguimos transmitiendo a través de las distintas redes de FM Latina y estamos en este momento con el doctor Fernando Pastor, cardiólogo, aquí en la ciudad de Villa Mercedes, más exactamente en la clínica Concagua, que le agradecemos esta nota en forma en vivo, de poder hablar con él y para que nos comente, de la salud del querido Gringo Bonino, que como recién les comentaba unos colegas, ya ha sido dado de alta, pero nos preocupó y nos preocupa la salud de este gran dirigente político. Es por eso que estamos con el querido doctor Fernando Pastor, que nos va a comentar al respecto de todo lo que ha vivido y de la manera que se tiene que cuidar de ahora en más. Muy buenos días, doctor. Gracias por esta entrevista. Buen día, Copito. ¿Qué tal? Buen día para FM Latina. Muchas gracias por la entrevista y por invitarnos. Como vos decías, sí, recién, Miguel se fue de alta hoy, esta mañana. Yo comenté con anticipación a otros medios que, si bien di una información en ese momento parcial, porque, en estas cosas del corazón uno nunca sabe cuándo el diablo mete la cola, entonces tratamos de ir con la información concreta para no equivocarnos. Y Miguel ingresó el día viernes con una crisis hipertensiva a raíz de una situación de estrés emocional y estrés físico, una combinación de ambas, y con un trastorno electrocardiográfico, o sea, con un trastorno del cableado eléctrico del corazón, que le había provocado una arritmia, es decir, una bradiarritmia, que se llama así. De bradi es poco, arritmia, falta de ritmo del corazón, una palabra compuesta, y tiene su origen. Estas bradiarritmias, que se llaman bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVID 2, esa es la clasificación, tienen un origen en un 40% la cardiopatía isquémica y el otro 60% una miocardiopatía del sistema de conducción por el sistema de sostén del corazón. Así que solucionado ambas partes de ese cuadro clínico que él presentó, se hizo un procedimiento de angioplastia, se le colocó un marcapaso y se le otorgó el alta. Así que Miguel está bien, lo vamos a citar en 15 días para que pueda venir a consulta y control, pues necesitamos hacer otros estudios adicionales que en la provincia hay, gracias a Dios. Recién nos mostraba, unas imágenes ahí que nos gustaría que nos explicara, por favor, doctor, si es tan amable. Bueno, cómo no. Yo hice un dibujo que parece un rascador de cabeza, ¿no? Yo le dije recién que es el sistema de conducción o cableado eléctrico del corazón. El cableado eléctrico del corazón está conformado por la usina principal, el canal de conducción, un transformador y el cable, un cable derecho y un cable izquierdo que se divide también en dos ramas. Entonces, el problema del bloqueo, el MOVID 2, se da a nivel del sistema de transformador. Entonces, tenemos un QRS, o sea, tenemos una transmisión bastante baja de frecuencia, porque esta usina genera 200 latidos por minuto y este transformador las transforma a 75, que es la frecuencia que nosotros vamos a ver en los corazones de las personas. Pero, por ejemplo, si yo hago gimnasia, voy al gimnasio, corro, soy un corredor de fondo, natación, lo que sea, existe un control del sistema nervioso que hace que el latido sea menor, y eso es fisiológico y normal. En el caso de la esclerosis, es decir, cuando el tejido fibroso del corazón, que es el tejido de sostén del músculo, va creciendo mucho, va afectando también las fibras del cableado y va haciendo que ocurra estos problemas, como digo, en un 60% de los casos. En este caso puntual, el de Miguel, fue el segundo caso, es decir, el efecto de la hipertensión crónica mal controlada que afecta el cableado eléctrico del corazón y su estímulo, o sea, es decir,
su conducción no era tomada por el cableado eléctrico de la usina, sino más bien el del transformador. Entonces eso era lo que determinaba que su corazón latiera muy lento, pero que a su vez también tuviera hipertensión. Entonces, desde la cronología de la interpretación de los hechos, lo que hicimos fue tratar primero la causa y después la consecuencia. Bueno, es importante lo que usted nos dice, doctor, más en este caso, no solo en él, sino que, bueno, como recién lo comentó, y bueno, un poco nosotros que estamos interesando las noticias a la gente, sabemos que la principal causa de muerte es justamente producida cardiológicamente, ¿no es cierto? Sí, la primera causa de muerte en el mundo, inclusive, son las causas cardiovasculares. Y en realidad la causa o la razón es una multiplicidad de estos factores que tienen que ver y que nos afectan. El concepto de salud vertido en la Organización Mundial de la Salud es el equilibrio biopsicosocial que tiene que tener un individuo para no padecer enfermedades en general. Lo que pasa es que la concepción actual de la dieta, el tipo de alimentación, el tipo de bebida, la concentración de sodio que tienen todos los alimentos, la constitución de químicos que nosotros estamos sometidos permanentemente, todo tiene químicos, todo tiene aluminio, todo tiene metales. Entonces, todo eso es muy difícil de controlar solamente con una pastillita, porque tiene un espectro de acción en todos lados. Entonces, por ejemplo, la frecuencia de los celulares lo que hace es interferir o incidir en el proceso, en la cantidad de metales que nosotros tenemos dentro de la sangre, es decir... Como algo magnético. Exacto. Entonces todo eso produce cambios, nosotros somos energía, el ser humano es energía. Usted cuando se saca un suéter, siente que hay una corriente. Va a tocar un auto y siente que lo patea. No es que el auto tenga corriente. Uno es energía. El auto, si no lo pone en marcha, no tiene nada, es un cuerpo inerte. Que se llamaría estática. Exacto, exacto. La corriente estática no es del auto, es tuya. Entonces, la frecuencia en hertz que emiten los celulares interfieren también con los metales que nosotros tenemos incorporados por el glifosato, por la comida, por los metales pesados. Nosotros estamos consumiendo metales permanentemente. Entonces, esto es un problema también para el equilibrio de las energías en el cuerpo. Así que uno ataca por un lado los factores de riesgo conocidos o digamos modificables, que son la hipertensión, el colesterol, el hábito de fumar. Todos esos factores de riesgo se suman a esto que estoy explicando. Entonces, es muy complejo lograr ese equilibrio biopsicosocial. De todas maneras, la mortalidad sigue siendo alta a causa de esa dificultad de control. El médico solo no puede hacer todo esto. Usted nos contaba, les contaba a mis colegas hace ratito, que dentro de muy poquitos días, en septiembre, se va a hacer un curso a China. Cuéntenos un poquitito de eso, doctor. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es incorporar un sistema de tratamiento para la enfermedad cardiovascular terminal que se llama contrapulsación externa. Lo que yo estoy nombrando no es un sistema novedoso, en realidad la contrapulsación externa se usa hace muchos años, pero no de manera sistemática. En nuestro país vamos a ser la única institución que la tiene. Hablo de la Argentina, no la tiene nadie, pero no porque yo sea el despierto, sino porque, bueno, la verdad es que no sé por qué no la tiene nadie, pero es algo que los chinos, los norteamericanos, los alemanes, los franceses, en todas sus instituciones cardiovasculares, tienen un departamento de contrapulsación externa. Esto se usa para todos los pacientes que ya recibieron cirugía cardiovascular, recibieron múltiples angioplastias, están en proceso de trasplante. Todos esos pacientes que ya tienen este antecedente van a poder ser tratados por la contrapulsación externa. ¿Y qué es la contrapulsación externa? Es una impulsora de
la cicatrización que el cuerpo genera en el organismo. O sea, por ejemplo, la enfermedad coronaria crónica va haciendo de que el propio corazón genere bypass, que son los que van manteniendo en vida a la persona. Bueno, lo que hace la contrapulsación es estimular esa curación que hace el propio organismo. Entonces, nosotros apuntamos a eso, complementándolo con la cámara hiperbárica. Tenemos una cámara hiperbárica de 6 plazas. Entonces, vamos a hacer un protocolo que use las dos estrategias naturales para ayudar a la medicina convencional a solucionar la vida de las personas. Por último, doctor, y le agradecemos muchísimo esta clase que nos está dando. ¿Qué es lo que aconseja usted a la sociedad para evitar todo este tipo de cosas, que el corazón se enferme? Lo que voy a decir tiene que ver estrictamente con la responsabilidad individual de las personas. Una de las principales, o uno de los principales flagelos que tenemos nosotros, es la estimulación de la división. De la división de la familia, de la división de los amigos, de las divisiones por opinión. Mientras más inteligentes seamos nosotros, y no es que en alguna de estas salas haya alguien más inteligente que otro, no, somos todos dotados con el mismo coeficiente. Hay excepciones, hay seres brillantes que tienen un IQ de 100, 120, sí, existen, pero la comunidad toda, el ser humano, tiene el mismo índice de formación y el mismo índice de capacidad de desarrollo. Entonces, la clave de todo es la educación. Mientras más nosotros incorporemos los conceptos de que si somos inteligentes y cultivamos ese jardín de la inteligencia, más difícil va a ser engañarnos. Entonces, más difícil va a ser someternos a pensar cosas que nos afectan. Entonces, la principal causa de esto es precisamente no la desinformación de las noticias, sino la desinformación de lo que pasa, con el cuerpo, de la educación. Aún usando la educación convencional, cultivar la inteligencia. Ni más ni menos que eso. Muchísimas gracias, doctor, por esta nota en forma en vivo para FM Latina. Mil gracias. Bueno, doctor. Muchas gracias a ustedes. Estuvo con nosotros el doctor cardiólogo Fernando Pastor de la Clínica de Aconcagua. Muchas gracias.